Muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos al programa Noche Literaria de Radio Nuestra América. En este programa tengo la fortuna de poder entrevistar a diferentes autores de libros, poetas, y ustedes ya se han dado cuenta que por mucho tiempo, pues, a través de este programa han conocido a ustedes a personalidades en el campo literario. Y en esta ocasión tengo el honor y el lujo de tener a una hispano-mexicana. Y digo hispano-mexicana porque es originaria de Barcelona, España, y se llama Erika Flores de León, y es de León juntito. No es del D y después el León. Y ya está sonriendo para las personas que me están viendo en las redes sociales. Le doy la más cordial bienvenida a Erika Flores de León al programa Noche Literaria de Radio Nuestra América en los Estados Unidos. Bienvenida al programa, Erika. Es un placer tenerla aquí. Es un placer aceptar esta invitación, estar contigo, Armando, con todo tu estimado público. Buenas noches a todos. Buenas noches. Doctora en Derecho Cultural. Estaba yo bromeando de que si me hace falta cultura tengo que recurrir a usted. Ahora, José Martí es una frase que yo siempre utilizo, inclusive en un programa anterior la he mencionado. José Martí, el prócer de la democracia cubana, dijo que un pueblo con cultura es siempre un pueblo fuerte y libre. ¿Qué tan cierta es esa frase de José Martí, dicha en el siglo XIX? Pues es totalmente vigente. Definitivamente yo solo le actualizaría, en vez de cultura, derechos culturales. Un pueblo que puede ejercer libre y plenamente sus derechos culturales, por supuesto que es un pueblo fuerte y con esperanza de construcción y sobre todo en el ámbito de las identidades, ¿no? Cuando uno habla, sobre todo en América Latina, que entiendo que el público está focalizado en esta región tan hermosa del mundo donde estamos, ¿no? Desde México, desde Cuernavaca, Morelos, una de las ciudades más hermosas que ha sido habitada también por muchos intelectuales, artistas y bueno, ya sabemos, ¿no? Maximiliano, Hernán Cortés, también aquí tenemos en América Latina una vasta riqueza cultural, pero como, ¿qué entendemos por cultura? ¿No? Por eso yo diría, más bien, vamos a focalizarlo en un pueblo que realmente puede ejercer sus derechos culturales, pues si es un pueblo que tiene un grado de avance en cuanto a la sensibilidad, en cuanto a su identidad, en cuanto a su capacidad intelectual, sus capacidades creativas, etcétera. Y sí, es totalmente vigente. Y bueno, en cuanto al doctor en este grado, a mí me gusta más el PhD, porque el grado de doctor, como dices, bueno, ¿a quién voy a curar? Digo, entonces me gusta más el término de PhD, porque es el Philosophy Doctor. La filosofía es el máximo grado de estudios. Realmente aquí ya nosotros aportamos. La ciencia aporta para, en este caso, el sector cultural, que somos todas y cada una de las personas, ejercemos nuestros derechos culturales de manera consciente o inconsciente, de manera directa o indirecta, pero todos somos titulares de los derechos culturales. Y ejercerlos de manera consciente e informada, pues nos da un grado de responsabilidad para poder difundir más estos derechos. Y bueno, estaba comentando sobre qué perdón, que ahora perdí el hilo conductor. Bueno, ahorita que mientras agarramos el hilo conductor, quiero decirles que Erika Flores de León es egresada de la Facultad de Derechos y Escuela de Negocios de la Universidad de Barcelona y posee una maestría en Derecho y un doctorado en Cultura, Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en el ámbito privado, público y social y es autor de varias publicaciones científicas sobre derechos culturales. Y una de sus últimas
publicaciones. Se llama El nuevo paradigma constitucional de los derechos culturales. ¿Qué me puede decir de ese libro? Mientras que se rompió la conexión, pues lo rescato ahorita. Hablemos un poco de su libro. El hilo conductor y relacionándolo con esta última obra, el Philosophy Doctor es el que alcanza ese máximo grado de estudios, pero es por amor. El filosofía es el amor al conocimiento, es el amor a la sabiduría. Yo siempre digo, nunca estudien para un título, nunca estudien por tener un... Que al final hay que el papelito habla, ¿no? Obviamente, pero estudien por amor, por querer saber más, por conocer más. Y al final en estos grados es para aportar soluciones a problemas que aquejan a la humanidad. Y en este último libro del nuevo paradigma constitucional de los derechos culturales, es una obra, es el cuarto tomo que integra la colección Lecciones de Derecho Cultural. Estas obras fueron escritas como resultados de investigación científica de la tesis doctoral. Realmente los derechos culturales son muy ricos, muy extensos. Necesitamos mucho estudio sobre la materia y sobre todo aplicarlo. Ahora lo que toca más es aplicar. Digo yo, como directora de la obra, de la colección, y autora de estas 4 obras que integran la colección, pues intento explicar finalmente es un lenguaje jurídico, técnico, enfocado para la academia, para los estados, para tanto el poder legislativo, las cámaras de representantes, como para el poder ejecutivo, ¿no? Todo lo que es el gobierno y políticas públicas. Se crea una metodología. He estudiado el derecho cultural desde un enfoque del principio de la indivisibilidad, ¿no? El principio de universalidad lo tenemos como más asimilado. Sabemos que los derechos humanos son para todos, entre ellos los culturales, para todas las personas. Son esas prerrogativas que tenemos solo por el hecho de ser persona. Y son irrenunciables, son indispensables para el desarrollo de la personalidad y de la dignidad humana. Y en este sentido, estudiar el derecho cultural desde el enfoque de la indivisibilidad es ese aporte que hago al ámbito jurídico dogmático, digo, básicamente para la academia, ¿no? Bueno, todo el sector cultural, pero aquí se crea mucha metodología, conceptos, ¿no? La parte de crear un glosario, ¿qué entendemos por cultura? Porque desde el ámbito sociológico, antropológico, está muy definido y tenemos pues mucha bibliografía, pero desde un ámbito jurídico nos encontramos de que no teníamos una definición de cultura, ni de derechos culturales. Entonces fue el primer trabajo que hicimos, definir cultura, para que todas y cada una de las personas que integran el sector cultural se vieran reflejadas en este sistema normativo y adoptamos la definición de cultura como ese conjunto de disposiciones jurídicas que hacen reales y efectivos tanto los derechos como las libertades de los artistas y de los científicos. ¿Por qué? Porque el derecho cultural abarca un sector muy amplio de la población, como es el sector de la educación, de la cultura, que son las bellas artes y el progreso científico, todo lo relativo al patrimonio cultural, tanto material como inmaterial. Bueno, ya saben, ¿no? Material, pues todos los vestigios arqueológicos, zonas arqueológicas, el patrimonio artístico, paleontológico, etcétera. Donde se resguardan también los museos, los archivos. Patrimonio inmaterial, pues son todas esas características que pueden ser caracterizadas de un pueblo o de una región, ¿no? Como su gastronomía, la lengua, ¿no? Usos y costumbres, danzas, mitos, etcétera. Y bueno, los artesanos, ¿no? Tenemos que reconocer que la artesanía es el ejercicio de un derecho cultural. Todos los medios de comunicación y nuevas tecnologías, ahora mismo estamos ejerciendo nuestros derechos culturales, estamos dando a conocer pues a personas y personalidades que tienen mucho que aportar a la humanidad y también lo relativo a los símbolos nacionales e identitarios y la diversidad cultural. Los derechos culturales, hablando desde el punto de vista jurídico, son litigables en la sociedad, ¿sí? ¿Me puede dar un ejemplo, por ejemplo,
Son exigibles y justiciables. ¿Qué quiere decir? Que en caso de violación de un derecho cultural, como por ejemplo, si uno quiere entrar a un museo y le niegan el acceso, es una violación al derecho de acceso a la cultura. Sí, adelante. No, es que me acordé ahorita de algo, iba a poner un ejemplo a ver si es factible. Digamos que personas de origen indígena mexicano con su atuendo andan caminando y deciden ir al Museo Nacional de Antropología y no los dejan entrar por su apariencia. Esa primero es discriminación, ¿no? Ahí hay una discriminación evidente que viola, obviamente, la Constitución y los tratados internacionales. Porque los derechos culturales, bueno, son para todas las personas, ¿no? Todos tenemos derecho a vestirnos como queramos, a hablar el idioma que queramos, a expresarnos, ¿no? Mientras sea una manera ordenada y respetuosa. Entonces, en el momento que a uno le violan sus derechos porque no le dejan acceder a un museo por su condición étnica o por su vestimenta, obviamente sería una violación a los derechos culturales. Entonces, aquí hay dos vías para hacerlos justiciables, que sería la jurisdiccional o la no jurisdiccional. La no jurisdiccional es básicamente ir pues, con los ombudsman, que son los defensores de los derechos humanos, que son esos organismos autónomos, en España se le llaman defensores del pueblo, y básicamente pues, hacen recomendaciones. Pero uno puede interponer una queja en caso de violación de estos derechos. Otro es la vía jurisdiccional, que es pues ya interponer incluso un amparo, ¿no? Es ir a los tribunales a alegar la violación del ejercicio de un derecho. Yo siempre he dicho que esas vías pues existen, ¿no? Están al alcance de nuestra mano, pero tenemos que apostarle a la prevención. A la prevención. No ya cuando el derecho se ha violado, acudir a los tribunales o a esos organismos no jurisdiccionales de tutela de los derechos fundamentales, sino más bien primero es la capacitación. ¿Por qué no le han dejado entrar a este señor o a esta señora al Museo Nacional de Antropología? Porque el guardia de seguridad seguro que no está actualizado, no le han dado las capacidades, no le han dado herramientas para poder ejercer su labor como servidor público de pleno respeto a los derechos humanos. Yo digo, muchas veces los derechos se violan por desconocimiento, porque o bien los servidores públicos no tienen conocimiento en la materia. A mí, por ejemplo, te voy a platicar, Armando, y le voy a platicar a nuestro estimado público, que a mí en México me han violado mis derechos culturales en varias ocasiones, pero una vez fue a mí como madre y a mi hijo, que tenía 2 años, intenté ir al Palacio de Cortés, aquí en Cuernavaca. Les diré que... Donde vivió Cortés, Maximiliano también, ¿no? Donde vivió Cortés y Maximiliano, exacto. Y sabe que no me dejaron acceder porque yo iba con mi niño en mi carriola. No puede acceder al museo. Y digo, bueno, ok, digo, ¿por qué? Además era el día 5 de febrero del 2017, en plenos festejos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se festejó el centenario de la Constitución y yo, imagínense, experta en Derecho Cultural, presidenta del Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable, le di una cátedra al señor de por qué sí me tenía que dejar entrar. Y él se negó a dejarme entrar. Dice, por una norma interna del INA, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Digo, pero es que esa norma que prohíbe el acceso, fíjate Armando, qué absurdo. Prohíben el acceso a museos a personas con armas explosivas, objetos punzantes, explosivos, drogas psicotrópicas, carriolas, baby car. O sea, ¿cómo puede ser que una carriola esté en el rubro de objetos peligrosos? O sea, yo hay algo y digo, no, bueno, primero de todo, esta norma es contraria a la Constitución, al artículo 4º constitucional que reconoce el derecho de acceso a la cultura y al artículo 1º constitucional que abre relacionándolo con este nuevo paradigma constitucional de los derechos culturales e invoco los tratados internacionales en la materia. ¿Sabe qué tuve que hacer? Me tuve que ir. Era hablar con una pared. Violaron mis derechos culturales. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digo, sí, pude haber ido a interponer una queja o incluso una demanda, pero dije, ¿para qué? O sea, no procede.
No, no, sí, sí procede, claro que ¿Sí? Ah, bueno. procede, claro que procede. No obstante, bueno, esto me sucedió en otro museo, pero no era Día de Asueto y sí estaba el director jurídico. Entonces yo siempre pido hablar con su superior y si es posible con el área jurídica mejor para hablar el mismo idioma. Y sí me dejaron pasar. Y me empezaron a tomar fotos y me dice, señora, ¿le puedo tomar una foto? Y dice, es que llevo aquí trabajando 40 años y nunca había entrado una mujer con carriola. Usted es la primera. Entonces, bueno, si hablamos con las personas que entienden este modelo jurídico y este nuevo modelo de paradigma constitucional, por supuesto que dicen, sí, esta norma es contraria a los estándares internacionales, a los estándares constitucionales, al bloque de constitucional y por ende puede acceder. Pero ahí vemos, bueno, no es más fácil que se reforme y se adecue, se armonice la normatividad y se capacite a las personas que están trabajando en estos recintos culturales para evitar lesiones a la dignidad humana. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántos ciudadanos mexicanos sin conocimiento absoluto de las normas constitucionales no los dejaron entrar con las carriolas de sus niños para conocer algo histórico de su propio país? Así es. Así Es es. Me increíble. imagino que miles Miles. de años. Okay. Le voy a platicar otra historia. Estaba yo un día en la Ciudad de México con mi familia viendo las artesanías y estábamos pues, todos viendo y comprando. Y estaba un grupo de anglosajones de Estados Unidos y los oí comentar. Claro, yo hablo inglés. Y los oí comentar y me acerqué y lo que comentaban ellos es que decían, ¿en dónde estará la gente que fabrica todas estas grandes artesanías? Preguntaban ellos. Y me le acerqué y dije, ¿quieres saber en dónde? Sí. Dije, ven. Y volteé así. Y en plena banqueta, mujeres indígenas tejiendo los artículos para ese tiempo. En plena calle, en el lodo, en la suciedad, por decirlo así, de la misma calle, ahí las tenían trabajando. Eso no es una violación laboral, una violación totalmente. Totalmente. Pero la gente pasa como si nada, casi pisoteándolas, mientras el turismo admira lo que están haciendo estas mujeres indígenas en la Ciudad de México. Eso es para mí una violación tanto laboral como cultural. Totalmente. Es discriminatorio. Yo, por ejemplo, otra anécdota te voy a platicar aquí en Cuernavaca. Paseo por el centro de Cuernavaca, que es muy lindo, y pues el folclore, y todo es muy lindo aquí en México. Y veo a una señora también del pueblo originario, mayor, de edad avanzada, y vendiendo unas flores preciosas, no sé si se puedan alcanzar a ver, aquí las tengo, son unas flores preciosas hechas con semillas. Bueno, le compré todas, todas. No sé cuántas tenía, pero dije, pues yo me las llevo ya para mí, si no, pues siempre un regalo, siempre se Un ofrece. regalo. Y veo yo voy con todas mis flores preciosas hechas de semilla artesanales y todos, ¿y dónde las compró? Y yo quiero una, y digo, pero si las tenía la señora y nadie le hacía ni caso. La señora estaba ahí vendiéndolos y como bien dices, ni los miran, no les dan la importancia, no reconocen la labor, el esfuerzo, el compromiso que están, eso es un tema que tenemos que, por eso que es lo más importante, yo digo, la prevención, la sensibilización, el ordenar, ¿no? Los que podamos contribuir a ordenar el sistema desde el ámbito jurídico, desde las políticas públicas, desde la academia, desde la sociedad civil, todo suma. Nos necesitamos todos a todos, porque sí, definitivamente tenemos una gran riqueza cultural en el ámbito, por ejemplo, de las artesanías, que es lo que estamos platicando ahora, y no le estamos dando el valor que realmente tienen. Esto yo lo compro, ahora me lo llevo a España y lo vendo carísimo y no se vale, porque no se lo compramos al mismo precio que estaríamos dispuestos a pagarlos en euros o en dólares. Y encima le regateamos. Eso no. Muy cierto, es muy cierto. Hablando de derechos humanos, derechos culturales, derechos humanos, ¿no son una utopía ante la sociedad en que vivimos? Hablar de ellos no es también
demagógico e utópico, pero se oye bien el discurso oficial? Wow, yo creo que no es una utopía, es nuestra hoja de ruta. Tenemos una historia de violaciones flagrantes a los derechos humanos. De hecho, a partir de la Segunda Guerra Mundial es donde empiezan ya a desarrollarse plenamente estas instituciones internacionales, organismos intergubernamentales y todo el sistema de Naciones Unidas, luego el sistema también regional, tanto de América, de Europa, de África, de Asia. Tenemos que hacer énfasis en que si no reconocemos estos derechos y no les damos la importancia, entonces sí sería una utopía y sí sería pues una demagogia. Pero si estamos comprometidos, si en efecto queremos hacerlos valer, si estamos generando los mecanismos, si estamos trabajando en pro de la dignidad de todos y cada uno de los seres humanos, yo creo que sí es algo palpable, es algo real y es algo muy actual. Realmente, a partir del 1945, ya se aprueba la Carta de San Francisco, que crea las Naciones Unidas, pero también posiciona los derechos humanos como el eje vertebrador de todo poder, ¿no? Tanto del ámbito internacional como regional, nacional y local. O sea, si nosotros tenemos nuestra bandera de los derechos humanos y los hacemos reales y efectivos, podemos construir un mundo mejor. Si realmente los utilizamos como una bandera de demagogia, entonces, pues sí, es un instrumento para engañar y para manipular, sobre todo a los más débiles, ¿no? Porque finalmente, pues no todos saben la cantidad de instrumentos y de derechos que tenemos reconocidos. Y si todos los conocemos, los exigimos y las autoridades también los conocen y los hacen valer, realmente estamos en posibilidad de generar ese desarrollo sustentable, un desarrollo que sea armónico con nosotros y con nuestro entorno y con nuestra comunidad para el beneficio de nuestras generaciones presentes y venideras. Estaba yo recordando durante el golpe de Estado en Bolivia, cuando los indígenas bolivianos estaban en procesión cargando los féretros de sus muertos por la represión. Y el ejército los reprime, la policía los reprime, hasta el punto de dejar caer los féretros en plena vía pública. Eso fue un impacto. Es una violación a un derecho cultural, a un derecho religioso, a un derecho de tener la oportunidad de poder, pues, enterrar a sus seres queridos y al luto propio de la gente. Bueno, como... ¿Qué ha hecho la humanidad al respecto, por ejemplo, en situaciones como esa? Sí, los ritos funerarios también en determinados lugares y comunidades son expresiones culturales. Y definitivamente, obviamente, ningún derecho es totalmente amplio, ¿no? Siempre se va, por ejemplo, a sopesar, ahora, por ejemplo, vivimos, ¿no?, el derecho cultural con el derecho a la salud, ¿no? Entonces, ningún derecho siempre va a ser amplio, pero si hay una fuerza del poder público, una fuerza bruta del Estado reprimiendo a esta comunidad. Yo desconozco el caso concreto, debería de leerlo y estudiarlo a profundidad, pero si les impidieron el poder llevar a sus finados a los rituales a los cuales estaban, ¿no?, pues abocados, pues habría que ver, ¿no?, por qué fue. Ahora Bolivia, por ejemplo, ya sabes que a partir del 2009 es el Estado plurinacional de Bolivia. Su constitución es una de las más vanguardistas de América Latina, junto con la de Ecuador, en el papel. Realmente allí tienen un avance significativo en cuestiones de los derechos de los pueblos originarios. Habría que verlo, ¿no?, también cómo es en la praxis, pero en cuestiones de educación
sí ya están hablando de la descolonialidad, de ya abolir ese sistema patriarcal. Habría que ver, ¿no?, cómo se está realmente haciendo efectivo a través de políticas públicas y dentro del sistema educativo. Pero incluso en el sistema educativo tenemos que reconocer en Bolivia, lo cual no lo tiene México, es que la lengua materna es una lengua originaria. Y esa lengua originaria es la primera que se protege y es la lengua vehicular de la educación, como se hizo en España a partir de 1978. Porque sabes que también en España, a partir... Las facciones También teníamos, pues, veníamos de una dictadura, no podíamos hablar en un idioma que no fuera el castellano, y a partir del año 1978, con la nueva Constitución, se abre y se crea una Constitución intercultural. Hay una lengua oficial y también hay lenguas cooficiales. No podemos dejar de ver que las lenguas y todas las expresiones culturales son riquezas. Y también tenemos que ver que vivimos en un planeta y que necesitamos también una identidad común. Pero primero es la identidad propia de tu comunidad, de tu madre, de tu entorno. Y también aprender las diversas lenguas, ¿no?, que se hablan en el país y en el mundo. Bueno, está usted hablando desde la Carta de San Francisco de los años 40 para acá, pero ¿cómo puede uno acabar con, y hablando un poco sobre las conquistas, tanto portuguesas como españolas, de 500 años? Tenemos que esperarnos a 500 años después de la independencia, por decirlo así, para poder decir que somos completamente libres culturalmente hablando. Volver a nuestras raíces, o sea, que México regrese a hablar náhuatl, otomí. No, no, ¿Es no, necesario todo eso? no regresar, pero sí yo estoy encontrando sobre todo en los jóvenes como una añoranza a sus raíces. Ya que me están pidiendo, ¿y dónde puedo aprender el náhuatl? ¿Y dónde puedo aprender? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, yo tengo una añoranza a mi lengua materna, la cual desapareció, que era al yamía. Era una lengua romance escrita en alifato árabe. Bueno, yo, mis ancestros, mi sangre es de Andalucía. Y en el Al-Ándalus se hablaba una lengua romance escrita con alifato árabe. ¿Dónde está esa lengua? Desapareció. Todos los fanatismos, los extremismos, ¿no?, como hubo en su época, ¿no?, de la Santa Inquisición y todo lo que no fuera católico, apostólico y romano, cuello. Eso no está bien. Tenemos, primero de todo, vernos y reconocernos como seres humanos, seres sintientes. Y solo por eso ya merecemos dignidad y respeto. Y a partir de ahí podemos entablar comunicación, conocernos, explicarnos, pero no anularnos. Eso nunca. No violentarnos. Eso nunca. ¿No? Ver, por ejemplo, cuando van paseando personas y van hablando en una lengua originaria, yo escucho música en mis oídos, digo, y me intento acercar, ¿y qué lengua es? ¿Y qué idioma es? Y hay personas que los miran y los rechazan. Entonces, ¿de qué depende? Depende primero de la educación, ¿no? De tu educación, de la que recibes en casa, de ver que todos somos seres humanos y todos merecemos respeto y dignidad, más allá de nuestro color, ¿no?, de piel, más allá de nuestra lengua, más allá de nuestras creencias, de nuestra religión, de nuestro origen social. No, eso no es importante, lo importante es la persona per se. Y cuidar y preservar y salvaguardar esa riqueza cultural que todos tenemos y en donde todos vivimos. Ahora, platíqueme un poco sobre, supe que hubo una lista o hay una lista de personas que van a exponer algo en la ONU, en las Naciones Unidas, y usted es una de ellas. ¿Cómo llegó ahí y qué pasó? ¿Cuál es el resultado final de esa lista? ¿Fue usted seleccionada o quedó nada más su nombre impregnado en letras de oro y no va más? Pues está el proceso. Justamente la semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos hizo pública la lista de candidatos elegibles. Okay. Los candidatos elegibles tienen que cumplir una serie es un perfil, ¿no?, una serie de requisitos, y los que cumplimos esa serie de requisitos somos candidatos elegibles. ¿Cómo llegué allí? Porque te voy a platicar, mi pasión siempre ha sido el derecho
los derechos humanos y los derechos culturales. Conforme más he ido avanzando en mi trayectoria académica, de investigadora y en la docencia, y también desde el activismo de IDF Cultura, del Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Sustentable, pues hemos ido sembrando semillas por varias partes del mundo, en varios corazones, difuminando y haciendo énfasis en esta nueva era. Yo digo que los derechos culturales son como los derechos ambientales en los años 80. Están en plena expansión, están en plena construcción y consolidación. Y con esa visión que tuve hace 10 años y desde antes, que bueno, desde hace más de 15 años que estoy en esta materia, pero desde hace 10 años empezamos ya a focalizar el camino y desde hace 7 años con más énfasis. Y a partir de ahora ya hemos llegado a la máxima instancia a nivel internacional de promoción y protección de los derechos culturales en las Naciones Unidas, que es el Consejo de Derechos Humanos, que depende de la Asamblea General. El Consejo de Derechos Humanos tiene más de 44 aproximadamente, le llaman relatores especiales, expertos independientes y grupos de expertos que analizan un tema específico, una materia de los derechos humanos. En este caso, los derechos culturales, como es una nueva especialidad de la ciencia jurídica y es uno de los derechos humanos que están reconocidos en los tratados internacionales desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y los pactos internacionales y demás convenciones ya especiales que se han hecho en determinadas materias. Pues bien, los derechos culturales en las Naciones Unidas es un mandato relativamente nuevo, data del año 2009, y en el año como experto independiente. En el año 2012 cambia a relator especial y ahora vamos a tener la oportunidad de pues acceder ya sea a este mandato o bien pues quedarnos, como bien dices, ¿no?, en el intento. No lo sabemos, más allá de que si quedamos o no quedamos, que eso es un proceso que es muy, muy exclusivo y además confidencial del órgano consultivo de los derechos humanos, que está integrado por 5 expertos y representantes de diversas regiones del mundo. Y ellos son los que van a hacer el shortlist, de 20 aproximadamente, harán unos 6 aproximadamente, se los van a dar a pasar a consideración a la presidencia del Consejo de Derechos Humanos y ella será quien tome la decisión última. Esto aproximadamente será como para finales de septiembre, principios de octubre. ¿Cuántos son en la lista? ¿Cuántos participantes, candidatos? No sabemos cuántos aplicaron, pero hemos sido seleccionados con esta primera fase alrededor de 20. De 20, muy bien. Y usted es una de las posibles seleccionadas. Soy la única ciudadana mexicana, no se ha postulado ningún mexicano más, y soy la única mujer en toda Latinoamérica. En Latinoamérica solo se han postulado 3. Una persona académico también de Ecuador, otro de Perú y tu servidora. Por último, un mensaje suyo a toda la humanidad que está luchando por que sus derechos culturales no sean violados, aunque se violen estos diariamente. Bueno, pues primero también agradecer a OIDEL, la Organización Internacional pour le droit à l'éducation, la liberté, porque ellos son los que me están impulsando en esta candidatura. Es una organización no gubernamental con estatus consultivo ante el Consejo Económico y Social de la ONU y sin su apoyo yo no podría estar ahí presente. También tengo que agradecer al licenciado Gerardo Arrieta, porque gracias a la publicación de su último libro, Grandes Mujeres de México, pude de nuevo conocer más profundamente a Lilia Roger, que es justamente que me ha hecho llegar contigo, Armando. Y bueno, el mensaje final es que creamos en los derechos humanos, que creamos en los derechos fundamentales, que pues cada uno podemos hacer la diferencia.
realmente necesitamos mucha sensibilidad y sobre todo conocimiento para que no violen nuestros derechos humanos, entre ellos los culturales, y también aportar nuestro granito de arena para poder, a través del ejercicio de los derechos culturales, llegar, conseguir y lograr los objetivos de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Muy bien. Y ahora sí, antes de despedirme de usted, ¿dónde pueden conseguir sus libros? ¿A dónde la pueden contactar? Pues están muy bien distribuidos en España, la editorial es española, es Editorial Atelier, pero también las pueden buscar sobre todo por Amazon, ahora que estamos en esta era de compras en línea. Si ustedes buscan en Amazon, también creo que en Mercado Libre, también las pueden ver en Dijuris, que es también una editorial y distribuidora de libros especializados en materia jurídica, y también lo pueden desde Atelier directamente, atelier.es, libros jurídicos, atelierlibrosjurídicos.es. También pueden descargarlo En PDF. el ebook, exacto, y también lo podrían conseguir. ¿Y cuántos libros son los que tienen publicados? ¿4, me dijo? Ahora son 4 libros. El primero, Introducción al Derecho Cultural. El segundo, Los Derechos Culturales en la Ciudad de México. El tercero, El Derecho Cultural, un estudio comparado entre México, España, Argentina y Bolivia. Y el cuarto es el del nuevo paradigma constitucional de los derechos culturales. ¿Y alguna página de internet, Facebook o que usted tenga? ¿Está bajo su nombre, Erika? Erika Flores, Erika con K, Flores de León todo junto, así me pueden buscar. Y también IDC Cultura, IDC Cultura. Pueden buscarlo, tenemos el YouTube channel, tenemos también el Facebook, tenemos pues bueno, nuestra página de internet, nuestra webpage, y allí también tienen mucha información sobre nosotros y sobre todo sobre los derechos culturales. Muy bien, ahí lo dejamos y el próximo programa será cuando usted llegue a ser la presidenta de la Organización Nacional del Derecho Cultural. Si es que hay alguna. Sí, bueno, ahora soy presidenta del Instituto Internacional de Derecho Cultural y Desarrollo Social. Mundial ahora. Y esperemos acceder a esta relatoría para poder, bueno, nuestra intención siempre es mejorar, sistematizar, armonizar y mejorar los sistemas jurídicos, las políticas públicas, también la parte de los presupuestos, ¿no? Todos los mecanismos de presupuestación, de planificación en estas materias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, fue un placer conocerla y que tenga usted un feliz día y espero que no sea la última vez que nos veamos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Armando, y un abrazo muy fuerte para todo tu estimado público. Gracias. Gracias a usted. Hasta luego.